Alguien dijo una vez que este libro te va a apartar del pecado o el pecado te va a apartar de este libro, hablando acerca de la importancia de tener la Biblia. Y hoy en esta noche quiero compartir un tema que se llama acerca identidad. En el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. En primer lugar, sabemos que el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Israel vivió 430 años en Egipto. No toda la vida fue esclavo. Ellos entraron libre a través de José. Dios lo usó y José vino después con su padre Jacob y cada uno de sus hermanos. Y la Biblia dice que ingresaron 70 familias. Pero estas 70 familias en Egipto eran familias prósperas. Ellos tenían una buena convivencia con la gente que vivía ahí en Egipto. Después que murió José, en el libro de Éxodo capítulo 1 dice que se levantó un faraón que no conocía lo que Dios había hecho por medio de José, y ellos poco a poco fueron oprimidos. Fue así que en Éxodo capítulo 1, versículo 16, dice que este rey le dio esta orden. Dice: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hijo, entonces viva. En primer lugar, nos damos cuenta que Dios va a hacer algo impactante en la vida de este niño, como leímos en Éxodo capítulo 2, versículo 2, que era un niño hermoso, era un niño agradable. Éxodo 2:3 dice: pero no pudieron ocultarle más tiempo. Tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. No sé si ustedes han visto la película de Moisés y Steven Spielberg, ahí cuando lo colocan a Moisés ahí en el río Nilo, aparecen todos los cocodrilos y quieren devorar a la persona que se encontraba en esa arquilla. Y en primer lugar nos vamos a dar cuenta de que Dios va a proteger y va a preservar la vida de Moisés. ¿Qué sucedió? Lo escondieron, ¿sí? Dios lo cuidó, Dios lo protegió, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? En el versículo 7 dice: entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. En primer lugar, Moisés va a ser una persona que Dios va a estar utilizando cuando su pueblo se encontraba cautivo, 430 años siendo prisioneros y esclavos en una tierra donde no era su tierra. Y escuchando los testimonios, también podemos sacar una aplicación allí. ¿Cuántas veces usted y yo hemos pasado por crisis como las que enfrentó Moisés, que siendo niño, los cocodrilos intentaron devorarlo? Los padres tuvieron que entregarlo a la providencia de Dios, confiando de que si Dios tenía un plan para él, Dios lo pueda proteger en medio de esa circunstancia. Y eso implica, queridos hermanos, que cuando usted se juega por Dios, Dios se juega por usted. Moisés dice que cuando ya crece, Moisés lo trae a la hija de Faraón. Y en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 20, ¿sí? Hechos, capítulo 7, versículo 20. Si me paso el tiempo y me mandas un mensaje, Fer, nada más. Dice: en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, Moisés se enfrentó a la muerte. ¿Y cuántas veces usted y yo hemos pasado por crisis de ansiedad? Otros han visto hasta la muerte cuando han tenido una sobredosis.
Pero si usted aún no ha partido de este mundo, es porque de la misma forma Dios viene protegiéndolo, Dios viene preservándolo, porque usted y yo tenemos que tener identidad. Para salir de este pozo, como decía Fer también, nosotros tenemos que marcar la diferencia, tenemos que entender de que si tengo a Cristo, yo tengo la identidad porque tengo el ADN de Cristo. Dice que era hermoso, enfrentó la muerte, pero la hija de Faraón le recogió y lo crió como hijo suyo. Entonces nos damos cuenta que Moisés era una persona que era bicultural, o sea, fue criado por sus padres de pequeño, pero cuando ya tuvo cierta edad va a ser llevado en segundo lugar, va a tener un privilegio bárbaro. ¿Cuál es ese privilegio? La propia hija de Faraón lo va a adoptar como un hijo suyo. Y en vez de vivir allí en esclavitud, Moisés va a vivir en el palacio donde vivía Faraón. La hija de Faraón lo toma, vemos en Hechos 7:21 que dice, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió. 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. En primer lugar, Moisés fue protegido, fue preservado, la providencia de Dios estuvo con él. En segundo lugar, tiene un privilegio, vive en el palacio, es adoctrinado, es enseñado, era un hombre inteligente. Moisés va a absorber todo lo bueno que había en Egipto, ¿verdad? Y eso lo va a llevar a ser una persona importante en esa situación, ya que muchos afirmaban diciendo que él era un heredero a la corona de Egipto. Pero ¿qué sucede? En el versículo 23 de Hechos 7 dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, a Moisés le vino al corazón el visitar a sus hermanos. ¿Por qué? Porque era bicultural, fue enseñado y adoctrinado por sus padres, pero también fue enseñado por los egipcios. Sus padres, ¿qué le enseñaron? A creer en un único Dios. Sus padres, ¿qué le enseñaron? A pertenecer. Ellos sabían que pertenecían al pueblo escogido de Dios. En Egipto ellos creían y adoraban muchos dioses. Entonces Moisés se va a identificar ¿con quién? Con su pueblo. Y eso implica, queridos hermanos, ustedes que están ahí en el proceso también, es necesario estar en el grupo. Los días lunes, los días miércoles, si podemos ir a la iglesia, pero no podemos salir del grupo, tenemos que estar ahí, pertenecemos a la comunidad, digamos así. Y Moisés sabía que él pertenecía al pueblo de Dios. Y por eso dice que él cuando tenía 40 años ve a su pueblo, va a visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. En Éxodo capítulo 2, verso 12 dice que Moisés lo va a matar. Lo va a matar y dice que lo deja allí, lo entierra en la arena. Sabemos que en Egipto venían tempestades, el viento soplaba fuerte y Moisés no enterró bien al egipcio. El cadáver quedó allí, digamos así, y era tan notorio. Y eso implica, queridos hermanos, que solos no podemos. Solos no podemos. Hay cosas que tal vez nos toca pelear a nosotros solos, pero también cuando pedimos oración, como pedían cada uno de ustedes en este momento, es porque buscamos la ayuda, buscamos la cobertura del pueblo. Somos parte de un grupo y Moisés, este hombre, trata de hacer algo bueno, algo saludable, algo de bien, y sí, y el propósito que él tenía era de poder ayudar a sus hermanos. Pero ¿qué sucede? Moisés mata al egipcio, ¿verdad? Dice, vengó al oprimido, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría la libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponían en paz. Y diciendo, varones, hermanos míos, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Sí, estaban peleando entre ellos. ¿Ok? Entonces, el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Lo que decía el monito. Oren por nosotros, porque acá el ambiente muchas veces se pone conflictivo también. Tal vez los muchachos quieren pelear entre ellos. Y ahí apareció Moisés para poder que ellos se den cuenta de que son hermanos y no tienen que tratarse de esa forma. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo le van a responder?
¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Es lo que muchas veces en la carne alguien te puede decir. ¿Y tú quién eres? ¿Quién eres si tú también eras igual que nosotros? ¿Qué te haces? Personas te pueden tratar de esa manera, pero déjeme decirte, Moisés fue protegido, lo preservaron. La providencia de Dios estuvo ahí. Moisés tuvo un privilegio, vivía en el palacio, pero él se identificaba con su pueblo. El propósito que tenía Moisés era de ayudar a su pueblo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tenía identidad. Pero ¿qué sucede? Este problema, los problemas muchas veces son inevitables. Nosotros podemos estar tranquilos, podemos estar bien, y tal vez otras personas tienen problemas, y a veces mi actitud es de acercarme para poder ayudar, y tal vez por hacer eso no soy bien visto. Eso le pasó a Moisés. Los problemas tenían entre ellos sus propios hermanos. Moisés trató de defenderlo, trató de poder ayudarlo, pero ellos le respondieron mal y le dijeron, ¿quién eres tú? Y cuando alguien le diga eso, querido hermano, usted tiene que entender que usted y yo tenemos la autoridad que Cristo nos ha dado. Usted y yo hemos sido comisionados por el mismo Señor Jesucristo, y eso me lleva al quinto lugar en el libro de Hebreos, ¿sí? En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 23, dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Si usted es padre y tiene su hijo en la adicción, usted tiene que pelear por sus hijos. Usted no puede permitir que las drogas acaben con los sueños que Dios colocó en la vida de sus hijos. Al contrario, así como nuestros padres se escondieron a su hijo. ¿Por qué? Porque sabía de que era diferente a los otros niños. Sí, los padres lo escondieron por 3 meses, pero ya no podían esconderlos más. ¿Qué hicieron ellos? Lo entregaron a Dios, así como ustedes hacen. Oren por mi hijo con nombre y apellido. Cuando salga de su casa, cuando se lleve algo, usted en ese momento doble rodilla y pelee por la bendición de Dios. Pelee para que el diablo, Dios pueda romper esas cadenas de esclavitud. Pero usted tiene que guerrear por la vida de sus hijos, por la vida de sus hijas. Así como Moisés fue escondido, ¿sí? Nosotros no podemos permitir, no podemos pasar desapercibido por este mundo. Al contrario, Moisés tuvo un privilegio, estaba en el palacio. Capaz nosotros donde vivimos no es un palacio que tiene todas las cosas elegantes, ¿verdad? Pero sí podemos buscar a Dios. Y como Pablo decía, que el que tiene a Dios lo tiene a todo. Pablo decía, con tal que tengamos el sustento necesario, debemos estar contentos y ser felices. Debemos aprender y tener gratitud por aquello. El privilegio, Moisés sale de la casa de sus padres, pero va al palacio. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito. Moisés marca su identidad y se identifica con su pueblo. Él va y los visita. Los problemas, por más que él quiso ayudarlo, la gente no lo tomaba bien, pero el plan de Dios se va a manifestar en la vida de Moisés. En el versículo 24 de Hebreos 11 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué? Porque él tenía identidad. Por eso él rehúsa llamarse hijo de la hija de Faraón, porque él sabía que él no pertenecía a ese pueblo. Él sabía que él pertenecía al pueblo de Dios. Versículo 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés tenía identidad. ¿Sabes por qué? Porque él prefirió vivir una vida como vivían sus hermanos. Y todos sabemos que Moisés, cuando mató al egipcio, tuvo miedo. Y cuando nosotros hacemos algo malo, es lo que tenemos en nuestra vida. Tenemos temor, tenemos pánico, tenemos miedo. Tenemos temor que alguien se entere si tal vez recaí. Queridos hermanos, no crea que ese miedo proviene de Dios. Al contrario, es de valiente cuando usted admite y dice, recaí. ¿Sí? Como alguien dijo una vez, no está mal decir que estás mal. Está mal decir que estás mal y tratas de decir que estás bien a las demás personas. Tenemos que decirle a los demás que estamos aún con debilidades, que tenemos temor, ¿sí? Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, ¿sí? ¿Sí? Los deleites temporales. Todo esto es efímero.
¿sí? El joven consume un porrito, consume algo de Paco, pero después quiere más y quiere más. ¿Sabes por qué? Porque es temporal. Porque nadie puede llenar ese vacío. El único que puede llenar ese vacío es Dios. El único que puede saciar el alma y cerrar las heridas en el corazón se llama Jesucristo. Y Jesucristo fue claro cuando él dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Jesucristo no vino por los que están bien, Jesucristo vino por los que están mal, por cada uno de nosotros, porque todos tenemos pecado también. Y en el versículo 26 dice que él prefirió, ¿sí? Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Sabes por qué? Porque Moisés sabía, por supuesto, había privilegios, mejor comida, mejor ropa, mejor bebida, mujeres, plata, tantas cosas en el palacio de Faraón. Pero Moisés prefiere los vituperios de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que allí se encontraba la verdadera grandeza. Porque solamente en Cristo usted y yo, queridos hermanos, podemos trascender. Y en el versículo 27 dice: por la fe dejó a Egipto. Y para que usted pueda salir de las adicciones, queridos hermanos, nadie va a tomar la decisión por usted. Es usted el que tiene que tomar la decisión y tiene que colocarle un par y decir: hasta aquí seguí drogándome, hasta aquí seguí consumiendo bebidas alcohólicas, hasta aquí seguí viendo tal vez pornografía, no sé, o otros pecados en la cual el diablo lo tenga esclavo. El apóstol Pablo dijo que solamente en Cristo tenemos verdadera libertad. Dice: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés fue criado en el palacio, pero también fue criado por sus padres. Querido hermano, querido amigo, usted sabe la formación y la educación que le ha dado a su hijo. No permita, ¿sí?, que ese poco de hierba, ese poco de polvo, ¿sí?, seque los sueños que Dios ha depositado en la vida de sus hijos y en su propia vida. Si Dios lo hizo con nosotros, lo puede hacer con usted. Pero para eso usted y yo tiene que aprender a confiar, como dice, por la fe. Por la fe. Moisés marcó su identidad porque se identificó con su pueblo. Cuando las cosas a veces ya se empiezan a resolver, empezamos a aflojar y a veces retrocedemos. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces buscamos un Dios de conveniencia. Moisés no hizo eso. Moisés se jugó por Dios y Dios se jugó por Moisés. ¿Y qué me enseña esto? Dice: por la fe dejó a Egipto. ¿Cuál era la posición que tenía allí? Moisés era un príncipe. Moisés era una persona que estaba aspirando a la corona de Egipto, pero él sabía que él no pertenecía a ese lugar. Y Dios lo saca cuando él tenía 40 años. Cuando usted lee el libro de Éxodo capítulo 3, en Hechos capítulo 7 también, nos damos cuenta de que Dios, a través de una zarza, esa zarza que está encendida allí, Dios lo va a llamar a Moisés. ¿Sabes cuándo? Cuando tenía 80 años. Pasaron 40 años. 40 años Dios lo saca de Egipto y 40 años Dios lo va a sacar del desierto. ¿Sabes por qué? Porque las cosas que Dios va a hacer con cada uno de nosotros no va a ser en nuestro tiempo. Dios va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y a nosotros nos corresponde hacer lo que Dios desea que nosotros hagamos. Moisés fue protegido. Los padres lo preservaron hasta sus 3 meses. Dios honró la fe de los padres y ellos educaron. La hija de Faraón se los devolvió y cuando Moisés cumplió cierta edad, fue llevado al palacio. Tuvo un enorme privilegio que no lo tuvieron los otros judíos, ya que ellos estaban allí en esclavitud, eran oprimidos. Dios tenía un propósito para Moisés. Moisés pensó que sus hermanos iban a entender de que Dios le iba a dar la libertad por medio de ellos, pero ellos le dijeron: ¿quién eres tú? Cuando las personas se rebelen y no consideren la autoridad que usted tiene en Cristo, querido hermano, usted mismo tiene que creer que tiene la autoridad que Dios te ha dado. Dios tenía propósitos para Moisés, pero llegaron los problemas. Estos problemas lo llevaron ¿a qué? A huir. Pero el plan de Dios no se había cancelado. El plan de Dios, Dios lo llama y por eso Moisés deja Egipto y en Hebreos 11:28 dice: por la fe celebró la Pascua. Y esto habla de que ya
los milagros que Dios hizo por medio de Moisés. Moisés con su pueblo, con el pueblo de Dios, van a celebrar la Pascua. Versículo 29 dice, por la fe pasaron el mar rojo, ¿sí? Como por tierra seca. O sea, el poder de Dios se manifestó en la vida de este hombre. Para ir terminando, déjeme decirle que ese mismo poder está al alcance para cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que mostrar nuestra identidad, ¿sí? Hoy no fumo, hoy no consumo, ¿sí? No porque no quiero, es porque Cristo me hizo libre, ¿sí? Tengo que mostrar la identidad que Dios me ha dado. Moisés se sostuvo viendo al invisible. ¿Sabes por qué? Porque este hombre vivía por fe. Que Dios nos ayude en esta noche, queridos hermanos, a aplicar su palabra. Amén.